He asumido recientemente la gerencia o la jefatura de mi área. ¿Por dónde empezar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo gestionar? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Diana Díaz y el día de hoy hablaremos cómo debo gestionar en mi puesto de trabajo. Toda organización se gestiona por procesos. Hay una gestión por procesos y gestión por resultados. ¿Qué es gestión? La gestión es la administración, pero una administración que va a llevar al logro de un objetivo. Si nosotros hablamos de gestionar por procesos, es que vamos a gestionar mediante esa estructura, una estructura ya definida de un proceso de entrada, un proceso de transformación y un proceso de salida. Va a haber una interacción y en base a eso una cadena de valor que va a permitir generar actividad tras actividad. Dentro de toda esa cadena de valor se va a encontrar mi proceso. Dentro de ese proceso voy a tener que gestionar mis actividades. Para esto vamos a tomar en cuenta el requisito, el 8.1, que es la planificación operacional, la planificación de las actividades de proceso productivo o el proceso core business. Pero aquí lo que vamos a hacer es un planeamiento ya sea de una planificación de calidad del proceso o una planificación operacional. En esta planificación operacional voy a tener que tener en cuenta las etapas de procesos o también llamados los subprocesos, que son las actividades internas, principales o macros de todo mi proceso. Entonces voy a empezar a diseñar. Dentro de este diseño voy a tener una matriz en donde vamos a decir que es la planificación operacional, en donde va a tener mi etapa de proceso, mi criterio de control, mi especificación, el procedimiento donde se encuentra y cuál es el KPI que me va a ayudar a medir y si es que es necesario medir en esa etapa de procesos el control mediante ya un seguimiento de KPIs o indicadores. Entonces todo esto me va a permitir tener ya un desarrollo, una planificación en cuanto a todo mi proceso y todo mi contexto. Recuerda que esas etapas o esas actividades van a desglosarse de la caracterización de proceso. En tu caracterización de proceso ya vas a tener cada una de tus actividades macro o de tus subprocesos definidos con entradas y salidas y con proveedores y clientes. Todo esto lo jalamos hacia la planificación operacional y en la planificación operacional lo que vamos a tener ahí son herramientas de cuantificación para medición de KPIs en tanto se necesite. Entonces, una vez que ya tenemos eso definido, vamos a decir qué hacer en caso de desviación de ese KPI en una definida etapa de subproceso controlada. Con todo eso yo voy a tener ya una planificación de mi proceso. Así se hace el proceso logística, el proceso contabilidad, el proceso almacenes, el proceso producción, el proceso recursos humanos, el proceso comercial. Siempre vas a tener que tener una planificación, porque esta planificación te va a medir y te va a decir por dónde es que tienes que ir, cómo es que tienes que gestionar cada una de las etapas y que va a venir enfocado a todo tu procedimiento comercial que ya ha sido definido dentro de la organización. Todas las organizaciones no van a tener la misma planificación. Cada organización se ajusta al tipo de contexto o tipo de estructura que tenga definido su proceso. Entonces, una vez que ya tenemos la planificación operacional, vamos a ir a ver el desglose de los indicadores o de los KPIs. Pero aquí vamos a tener que definir bien cuál es el KPI más indicado para la medición de ese subproceso. Recuerda que puedes tener KPIs muy específicos que son muy independientes de lo que son los KPIs objetivos que nacen de los objetivos estratégicos y estos van a ser unos KPIs operacionales. Estos KPIs operacionales te van a permitir alinearte como indicadores específicos para poder cumplir ya los objetivos macro que van a permitir hacer un informe de desempeño a la alta gerencia. Entonces, con estos KPIs ya vas a decir, con esto es que voy a empezar a medir mi proceso y cómo estoy yendo a través del tiempo en la optimización de mi proceso o en la mejora de la calidad de mi proceso. Luego de esto voy a tener una planificación en cuanto a la jerarquización. Aquí la jerarquización me va a permitir saber cuál es la actividad más importante o de mayor prioridad dentro de mi proceso y poder decir qué es lo urgente y qué es lo importante. Y aquí entra a tallar la matriz de Eisenhower, la matriz de jerarquización de actividades. Lo importante y lo urgente. En primer lugar, en el primer cuadrante tenemos lo importante y lo urgente, en el segundo cuadrante lo no importante y urgente, en el tercer cuadrante lo importante no urgente y en el cuarto cuadrante lo no importante y lo no urgente. Generalmente las personas
nos basamos en la matriz 1 o en la matriz 3 y muchas veces en la matriz 4, que es lo no importante y lo no urgente. Pero la matriz 2 la dejamos de lado. En el segundo cuadrante es generalmente en el cuadrante que nosotros tenemos que definir y priorizar. El segundo y el primer cuadrante. El primer cuadrante lógicamente va a ser lo urgente, lo importante, y es algo que definitivamente vamos a tener que tomar acción de inmediato, porque ahí están todas las acciones correctivas, todos los temas que tenemos que hacerlo de manera prioritaria, como por ejemplo enviar correos, emitir un informe, el poder hacer una canalización con un cliente. Entonces todo lo importante y lo urgente va a estar centralizado en el cuadrante 1. Pero ¿qué pasa con el cuadrante 2, que es lo importante y no urgente? Por ejemplo, no consideramos urgente la planificación y lo dejamos para el final. La planificación es sumamente importante, es la parte inicial de todo proceso, de todo proyecto, de todo servicio. Entonces no podemos dejar de lado como importante, y como no es urgente, lo priorizamos en la parte posterior o lo ponemos más abajo. Lo que tenemos que hacer es justamente enfocarnos en el cuadrante 2, que es el cuadrante de la planificación, de las relaciones a largo plazo, de las alianzas estratégicas y de todo lo importante que, claro, como no es urgente, no lo tomamos en cuenta. Entonces, vamos a poder ver aquí en la matriz de Eisenhower o en la matriz de jerarquización qué es lo que vamos a definir primero, luego qué es lo que podemos delegar, qué es lo que podemos transferir y qué es lo que podemos hacer en equipo. Y cuáles son las actividades que me estarían quitando la mayor parte del tiempo y que no son tan necesarias, como por ejemplo escribir en el WhatsApp de un grupo de amigos o ponernos a hacer cosas que realmente no vayan a sumar a la gestión dentro de mi proceso en un horario en el que estoy en la oficina o en la empresa en la que me encuentro. Bien, en la parte de jerarquización entonces de actividades vamos a definir cuáles son las actividades dentro de mi proceso que van a hacer que el proceso sume y que el proceso surja y que vaya a tener una mejora influida en su calidad o en su optimización y que también pueda sumar a los objetivos estratégicos de la empresa. Una vez que ya tengo toda esta planificación, todo este orden, esta categorización, esta jerarquización, voy a ponerme a ver cuál es mi base documentaria. La base documentaria es sumamente importante. Muchos dicen cuando implementan un sistema de gestión de calidad todos son documentos, son meros trámites y eso no me va a servir de mucho. Pues la parte documentaria sirve para estructurarse y también para difundirlo. Cuando nosotros queremos delegar, cuando viene un nuevo miembro al área, cuando estamos ya para poder realizar un nuevo proyecto, toda la base documentaria me va a permitir hacer esa transmisión de información sin que realmente necesitemos nosotros estar dando en todo momento el feedback o en todo momento la retroalimentación de cómo se realiza esa actividad. Entonces, esa base documentaria sí es bastante importante, sí es bastante relevante para que pueda ir el curso normal de todo el proceso. Inmediatamente la persona que pueda llegar a ocupar esa función o ese puesto ya tenga el documento y se base estrictamente en lo que está en el documento. Claro, todos los documentos no son estáticos, hay que hacerlo bastante dinámicos y siempre con una revisión como mínimo anual y cada vez que existan cambios. Es por eso que esa es la definición de todo el control documentario o de toda información documentada. Entonces, la parte procedimental es la parte que me va a decir cada subproceso cómo se realiza y en dónde es que lo tengo que realizar, frecuencia y responsabilidades. Luego sigue la gestión de registros. En la gestión de registros nosotros vamos a tener todo lo que nos dice el procedimiento, lo vamos a ejecutar. Y aquí es donde vamos a evidenciar qué es lo que se ha hecho, cuáles son esas pautas, esos lineamientos, todo lo que nos decía el procedimiento que teníamos que hacer o el manual o el plan o el instructivo, pues el registro me va a evidenciar que efectivamente lo he hecho. Pero no solamente sirve para evidenciar, el registro sirve básicamente para darnos un histórico, para tener una trazabilidad, para poder decirnos cuáles han sido las lecciones aprendidas, cuáles fueron esas posibles desviaciones, cuáles fueron esas acciones correctivas que se tomaron y todo lo que yo puedo tener y manejar para poder tomar decisiones dentro de mi proceso. Esto también le va a permitir a la empresa tener ese feedback de lecciones aprendidas en ese proceso y direccionarlo hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos en cuanto yo tenga que tomar decisiones, ya sea por posibles desviaciones o ya sea por logros obtenidos dentro de mi proceso. Y por último, vamos a tener el informe de desempeño. ¿A quién no le gusta mostrar que su trabajo ha sido el más adecuado, ha sido el óptimo? Quizá un tema de competitividad entre procesos, para poder saber si es que mi proceso ha sido o no el que haya tenido una mejor
un mejor cumplimiento en sus KPIs, en sus indicadores de desempeño y que puedan sumar a la organización. Entonces, con este informe de desempeño, la alta gerencia va a tener todo el know-how y todo lo que se haya podido conseguir dentro de ese proceso, que en este caso el proceso es el que estoy direccionando y es el que estoy gestionando. Entonces, ese informe de desempeño va a tener que decantar con todo lo que se consiguió como información en los registros y también con la medición de nuestros KPIs a través de una tendencia en el tiempo, ya sea como medición mensual, semestral, anual, y que pueda haber una revisión de la dirección que le permita tomar decisiones enfocados a mi proceso. Y como último punto y muy importante también, tocar que dentro de mi proceso tengo que evaluar mi gestión de riesgos. La gestión de riesgos de mi proceso tiene que estar en toda la gestión de riesgos de la organización y definir cuáles son esos puntos críticos, esas etapas críticas, más sus controles operacionales que vamos a tener que tener en el proceso. Esto también tiene que ir integrado a toda la caracterización del proceso y a mi gestión como proceso. Agradezco que hayas llegado hasta el final de este video y por favor suscríbete al canal porque en las próximas semanas hablaremos de las competencias que tienen que tener los líderes de implementación y de los temas relacionados a los sistemas de gestión. Inscríbete en el programa de especialización como implementador de sistemas de gestión en industrias alimentarias y rubros afines. Toda la información la encontrarás en la descripción de este video. Visita nuestras redes sociales. Hasta pronto.